Buenas noches, ¿cómo están? Les agradezco a los que se estén conectando en este viernes 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, un día muy intenso porque era el plazo fatal para que se cumpliera la amenaza de este ser que dice que es presidente de Estados Unidos, pero que en realidad se ha vuelto una especie de bullying internacional que pues prácticamente desata oleadas de reacciones a través de sus tweets. Pero hoy se llegó a un acuerdo entre México y Estados Unidos en materia migratoria para frenar la amenaza de que este lunes los productos mexicanos importados o exportados a Estados Unidos fueran tasados con un arancel del 5% progresivo hasta llegar a casi un 20% en octubre, según el planteamiento inicial de Donald Trump la semana pasada. Vamos a hablar de este episodio, de lo que se espera, de lo que provocó la reacción de Estados Unidos y de los congresistas y de los gobernadores de Estados Unidos frente a Trump, de la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a este bullying, de las negociaciones de Marcelo Ebrard y sobre todo de las reacciones en las redes sociales. Este viernes 7 de junio les agradezco a quienes están aquí sumándose: a Elisa Pedraza, muchas gracias por tus flores; a Derham, Alicia Uribe, buenas noches, nos estás viendo desde San Marcos, Texas, muchas gracias; a Martín Binocur, a Shantidasi Latifa, Patricia, gracias, buenas noches; a Yair Caridad Villegas, a Derham. Sí, estoy cansado, ha sido un día un poquito cansadito, pero bueno, tenemos que comentar esta información que es muy importante. Jajuela Arismendi desde Georgia, a Delta Conde desde Mérida, muchas gracias; a Gustavo, muchas gracias; a Mapi Pimentel, a Mina Ordóñez, muchas gracias por sus pésames también y sus abrazos y esta oleada de afecto que también han expresado a través de las redes sociales. Muchas gracias y feliz día del periodista y la libertad de prensa. No puedo dejar de comentar que el Día de la Libertad de Expresión también tenemos que recordar a 126 periodistas que han sido asesinados desde 2000 a la fecha, y el 95% de estos casos se mantienen en la impunidad. En fin, muchas gracias. Emilio Pellicer, un abrazo enorme también. Adán Aro, muchas gracias. Irma García, gracias. A Giovanni Pajarito, un abrazo. A Mina Ordóñez, buenas noches. Se están juntando muchos colegas y compañeros y compañeras aquí. Gustavo Castaño, un abrazo y un beso enorme también para ustedes. A José Guillermo Salazar País, dice, es una gran noticia. Claro que es una gran noticia y hoy te vamos a ver las consecuencias y los alcances de este acuerdo. En fin, ya el Departamento de Estado de Estados Unidos, es la Cancillería, digamos, de Estados Unidos, dio a conocer los principios fundamentales del acuerdo entre México y Estados Unidos para frenar esta amenaza de guerra comercial que planteó Donald Trump desde la semana pasada. La amenaza de la guerra comercial había puesto en máximo estrés a la economía mexicana. Cálculos optimistas, incluyendo a los más fríos y calculadores, decían que si se aplicaban los aranceles de 5% al comercio entre México y Estados Unidos, iba a subir el dólar de una manera impredecible hasta quizá llegar a los 29 pesos por dólar. También había nerviosismo en los mercados financieros nacionales e internacionales, por supuesto, en esta economía regionalizada y globalizada que tenemos. La decisión de Donald Trump iba a afectar sobre todo a los estados fronterizos de Estados Unidos, que tienen el mayor volumen comercial, intercambio comercial con México. Era una bravata, era un desplante. No, es una manera y una forma de Donald Trump de utilizar de manera electorera, de manera unilateral, las relaciones internacionales y por supuesto el tema migratorio. No es
ninguna sorpresa que Donald Trump sea un xenófobo y que culpe a los migrantes de origen latinoamericano, que para él todos son mexicanos, de ser los causantes de los males internos norteamericanos. Esta visión maniquea de construir un enemigo a partir de los prejuicios y a partir de datos aislados, diciendo que son los migrantes los que llevan la droga, el asesinato y el crimen en Estados Unidos, cuando todos los datos norteamericanos indican lo contrario. El problema de las drogas es un problema del alto consumo norteamericano, de la ausencia de campañas de prevención, de la ausencia de empatía y de exceso de medidas de fuerza y de medidas coercitivas que no han ayudado en nada. Y por supuesto, este país que surgió como un país de migrantes, ahora rechaza, dado el discurso vengativo, pendenciero y sentimentaloide de Donald Trump hacia sus bases electorales, están echándole la culpa a los mexicanos y por supuesto a los latinoamericanos de ser no solamente los que llevan los camotes, como estamos escuchando, sino también los que llevan los delitos a Estados Unidos. Aquí está otra vez el camote pasando. Espero que ya puedan exportar camotes a Estados Unidos, porque después de este acuerdo, vaya que se va a poner muy fuerte esta situación entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Bueno, frente a esta amenaza, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Todos saben y conocen el nivel de astucia y de olfato político que puede tener un político como Andrés Manuel López Obrador, un político que tiene muchísimo recorrido en el territorio mexicano, muchísimo conocimiento también de las bravatas y de los excesos de otros mandatarios y en especial de Donald Trump. Él planteó muy claro, el mismo día que además daba a conocer que el gobierno mexicano entregaba el Tratado de Libre Comercio para ser ratificado por el Congreso mexicano, ese mismo día Donald Trump de manera muy humillante anunció la imposición de aranceles a partir del 10 de junio si no se tomaban medidas contundentes para frenar la migración de los centroamericanos hacia Estados Unidos. En este proceso, en estos días claves, se envió una delegación negociadora encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, un político también muy preparado para este arte tan difícil que son las negociaciones con personajes unilaterales que tienden a humillar al adversario o con quien negocian para demostrar una fuerza excedida. ¿Qué fue lo que sucedió en estos días? Que los factores internos de Estados Unidos empezaron a favorecer una posición más sensata y no solamente una posición de guerra comercial. No es lo mismo pelearse con algunos países o con China incluso, que pelearse con el país con quien tiene mayor volumen de comercio Estados Unidos, con quien tiene mayor intercambio social y demográfico, a quienes nos une, desgraciadamente, como diría Porfirio Díaz, estamos tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, quizá una de las frases más famosas del dictador Porfirio Díaz. Pero esta vecindad, más que quejarnos amargamente por esa vecindad, hay que potenciarla. Y lo que hizo el gobierno de López Obrador fue no caer en la bravata, no caer en la provocación de Donald Trump, no escalar el conflicto, pero sí mantener una posición muy firme. Esa posición muy firme se vio desde la carta, la misiva de cuartilla y media enviada por López Obrador a Donald Trump, en donde prácticamente le está diciendo que tienen ambos que pasar a la historia como presidentes humanitarios y no como presidentes autoritarios o presidentes que busquen solamente la persecución de los migrantes. Hay una frase ahí en esa carta, ustedes todavía la pueden ver en las redes sociales, en donde subraya Andrés Manuel López Obrador que la migración no se resuelve con medidas coercitivas, sino con programas sociales y de desarrollo. Bajo
Bajo esos dos polos se movió la negociación. Por un lado, la búsqueda de una solución integral con inversiones para el desarrollo en Centroamérica, y por otro lado, que es la que proponía México, y por otro lado, la propuesta de mano dura de prácticamente criminalizar a los migrantes centroamericanos, realizada por Donald Trump. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el gobierno de Estados Unidos prácticamente quería imponerle una condición de tercer país seguro, como le llaman, o de pasarle el problema de los migrantes centroamericanos completamente a México. En estos acuerdos hay una parte en donde México efectivamente se compromete a pues, prácticamente a tomar acciones para desmantelar las redes de trata y tráfico de personas, y sobre todo acordaron que los que crucen hacia Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, y el asilo lo tendrá México. Pero esto es muy diferente a un estatus de tercer país seguro o de tercer país pues prácticamente de receptáculo de migrantes. Esta posición, que es muy delicada, se acompaña también del compromiso de México de desplegar alrededor de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en 11 municipios de la frontera sur de México con Centroamérica. En fin, esto es lo que se ofrece para calmar esta retórica beligerante, grotesca de Donald Trump. Pero también México no firmó ningún acuerdo estilo Iniciativa Mérida como los que firmó Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para recibir armamento y para recibir entrenamiento militar norteamericano. Las medidas de injerencia de fuerzas extranjeras y sobre todo de fuerzas norteamericanas en México no están incluidas en estos acuerdos, no están incluidos, pero evidentemente esto no lo destacan a quienes todo lo que sea un logro del gobierno actual de López Obrador se descalifica. Pero la astucia también y la paciencia en este arte de la negociación diplomática con alguien como Trump logró que el acuerdo comercial, el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, no se viera afectado por pues este episodio de bravatas de Donald Trump, que seguramente volverá a repetir, pero ya no lo podrá repetir en la manera en que lo había planteado, porque su propio comunicado dice que los incrementos de aranceles se suspenden de manera indefinida. Es una fórmula, tal vez diplomática, también de decir, estamos reculando, estamos rechazando esta medida, que por cierto no tenía el apoyo ni siquiera de los republicanos en el Congreso norteamericano y en los estados donde gobierna. En paralelo, pues hay un cierre de filas de muchos sectores, de los sectores productivos, de los sectores comerciales, de los sectores políticos, de gobernadores del PAN, del PRI, de Morena, del PRD incluso, hacia la posición adoptada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a una amenaza tan grotesca, frente a esta manzana envenenada de criminalizar la migración y de echarle toda la responsabilidad a México, la mayoría de los mexicanos pudimos mantener esta claridad. Ya no le tenemos miedo a Donald Trump y mucho menos tenemos miedo de negociar con él. La negociación, a final de cuentas, como dice el camotero que está pasando, es lo que garantiza un acuerdo y una estabilidad que a final de cuentas iba a afectar de manera muy fuerte a la economía mexicana, y por supuesto que iba a afectar, si se aplicaran estos aranceles, a los que menos tienen. Yo por eso en mi cuenta de Twitter puse: triunfó la negociación por encima de la imposición.
El presidente López Obrador agradeció el apoyo al pueblo mexicano y mantiene la convocatoria de su encuentro, de su meeting mañana en Tijuana. Incluso el ex candidato presidencial del PRI y ex canciller y ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade, escribió en su cuenta de Twitter: frente a condiciones muy complejas, hay que reconocer el mérito de haber logrado un acuerdo en las negociaciones encabezadas por el secretario Marcelo Ebrard. Aplicar aranceles hubiera generado un gran daño a nuestro país y a la economía de nuestra región. Lo que no estamos captando, y esto creo que es muy claro en el mensaje de Marcelo Ebrard y también de José Antonio Meade y de otros especialistas, es que es una forma de cerrar la posibilidad de que se utilicen los aranceles y el comercio como una medida de coerción para imponer sanciones en materia migratoria. ¿Qué quiere decir este logro? Que cada asunto se verá de manera separada. El delirio de Donald Trump es mezclar el fenómeno migratorio con el proceso comercial y el proceso de negociaciones que previamente se habían realizado en materia de comercio con Canadá y con México para renovar el Tratado de Libre Comercio. Esto no es poca cosa, esto implica una habilidad, un juego de paciencia, un juego de entereza, un juego de claridad frente a quien constantemente provoca y ha provocado al gobierno mexicano y por supuesto a los mexicanos, a quien constantemente ha humillado a personajes públicos o figuras públicas mexicanas, empezando por aquellos descontones a Enrique Peña Nieto, a pesar de que el propio Enrique Peña Nieto cometió el error garrafal, aconsejado por Luis Videgaray, de invitar a Donald Trump en agosto de 2016, en plena campaña electoral norteamericana, a Los Pinos. Esto, insisto, no es poca cosa. No es un asunto que podamos demeritar y creo que nos debemos sentir bastante orgullosos de la capacidad de paciencia, de serenidad, porque tenemos también un presidente que es un gran político, que lee perfectamente las circunstancias de su adversario, las motivaciones que lo llevaron a tomar estas medidas y le da el tiempo necesario para que entonces estas bravatas se vayan diluyendo de una manera racional. Esto creo que es un asunto muy importante. Estoy viendo aquí sus comentarios. Dice: esperemos lo mejor para México en los próximos días, ya que estamos como piñata. Pues ya la piñata no se quebró, no se rompió y sigue firme. La dupla de AMLO-Marcelo es muy buena. Efectivamente, en eso coincido perfectamente. Deberíamos de diversificar ya la inversión en México, dice Jonathan Díaz. Por supuesto, esto es un alento, una advertencia para incrementar y acelerar la la variedad de inversiones en México. Pero, ojo, la economía mexicana en más de un 70% depende del intercambio comercial con Estados Unidos. Y esto no se cambia en un mes, en una semana, ni siquiera en un sexenio. Esto es un asunto estructural y hay que asumir esta realidad. Me están diciendo que los panistas, ¿qué opinan? Hay panistas que están apoyando. Por supuesto, el foco crítico en estos momentos pues son los calderonistas. Pues bueno, ya que les queda si están queriendo formar un partido y solo lo quieren formar a partir de criticar lo que cuando fueron gobierno no lo pudieron aplicar, sobre todo con Felipe Calderón. Dice: ¿qué puedes decir de Marcelo, próximo presidente? Creo que estamos muy apenas a 6 meses del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también mezclar la sucesión presidencial con una negociación tan delicada como esta no ayuda en nada. Yo creo que Marcelo se ha comportado como todo un profesional de la diplomacia y de la política. Creo que Marcelo Ebrard es quizá uno de los grandes cuadros políticos que gana el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con contar con su expertise, con su experiencia, con su habilidad para estas negociaciones, junto con muchos otros negociadores como Jesús Seade,
que fue clave para destrabar el Tratado de Libre Comercio, o como la secretaria de Economía Graciela Márquez, o como la embajadora de México en Estados Unidos, la señora Bárcena. Y en fin, creo que este no es una labor solamente de un individuo, es una labor de equipo. Me preguntan que si voy a ir a Tijuana. No, voy a estar aquí en la Ciudad de México, y creo que a través del Canal 14, de los medios públicos, de Canal 11, del IMER, pueden ver o escuchar el discurso que el día de mañana se pronunciará en Tijuana. Creo que es muy importante estar al pendiente. Creo que en Tijuana además vamos a festejar el orgullo de estar unidos. La unidad no significa la unanimidad. La unidad significa concretar este viejo refrán de que unidos no nos vencen, desunidos siempre nos han vencido. Esa es una gran lección de la historia mexicana, el siglo XIX mexicano, las dos invasiones que vivimos, la de Estados Unidos, la de Francia, la pérdida de la mitad del territorio nacional se pudo concretar por la división de los mexicanos, por la fragmentación, por la polarización, por la falta de visión. Esto no lo repitamos. No lo repitamos porque ya estamos en el siglo XXI y tenemos que pensar en cómo sacar adelante al país por todos, independientemente de la afiliación política, partidista o creencia religiosa que tengamos. En fin, Santa Lucía Dos Bocas, Tren Maya va, bueno, ese es otro tema. Es momento de que la economía transite a una economía mixta, dice otro compañero. Dice, la realidad es muy compleja, son factores adversos que influyen en la estabilidad económica. Altea, te mando saludos. En Coatzacoalcos dice que el canal 14, algún comentario ahí vi, estamos también restableciendo ahí la señal del canal 14. Muchas gracias a todos los que están comentando también, a quienes mandan sus abrazos, sus apapachos, se los devuelvo también con mucho gusto. Y les digo que esto apenas es el primer round en serio entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Donald Trump. Lo que sí es importante que nosotros nos sintamos orgullosos y muy, muy claros de que en este primer round, ante el nivel de amenaza de guerra comercial, pudimos parar al monstruo y sobre todo frenar una escalada de medidas arancelarias, comerciales y de discurso de odio. Eso quizás es lo más importante, tan importante que antes de que termine mi transmisión, ya Tomasa está aquí, arriba, vigilando con su mirada, diciendo, ganamos, le ganamos al, al pelo de zanahoria. Buenas noches, un abrazo muy grande a todos y a todas, a Miguel Alejandro Rivera que aquí nos está mandando también sus saludos, y como dice Gustavo Castaño, estamos felices y esa felicidad tiene que ver con la entereza que tenemos ya como sociedad. Buenas noches, muchas gracias.